bueno es estar en familia, amén. Y me alegré mucho que en esta mañana, cuando llegué acá, una de las jóvenes de la iglesia me dijo: bienvenido a casa. Y así nos sentimos en casa. Gloria a Dios por eso. Yo estoy agradecido al Señor por la invitación del pastor. El pastor es muy amable al darme esta oportunidad de predicarle en esta ocasión que es tan especial, que es la Semana de la Pasión. Reconocemos que no somos dignos de predicar la palabra y que este privilegio es por gracia solamente. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. La mala noticia para mí, sí, lo lamentable para mí es que cuando yo predico, en ocasiones no veo a Alex, y cuando vengo aquí es que predico. Entonces mantenemos la relación con Alex solo, casi siempre por mensaje o vía telefónica, o que yo le invito también a la iglesia donde estamos sirviendo. Estamos, mi esposa y yo, sirviendo en la iglesia bautista Getsemaní como ministros de jóvenes allí. Es una iglesia hermosa también, que el Señor nos ha bendecido al estar en esta iglesia, que nos ha recibido con mucho amor, y nos sentimos en deuda con ellos porque hemos recibido mucho del Señor a través de la relación con esta amada iglesia. Cuán bendecidos estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le invito, mis amados, a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el verso 21. Mateo 16, verso 21. Dice este verso de la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo quisiera que usted tuviera también en su Biblia marcado Efesios capítulo 2, porque de alguna manera vamos a establecer un diálogo entre estos dos pasajes. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, junto con Mateo capítulo 16, verso 21, van a servirnos como base para reflexionar acerca de la necesidad de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada uno de nosotros, día tras día, presenta diversas necesidades. Somos criaturas carentes, y el Señor nos ha permitido padecer de carencia para saber que hay un dador que provee a cualquiera que sean nuestras circunstancias. No somos suficientes en nosotros mismos. Las fuerzas que tenemos al amanecer no las conservamos al atardecer o al anochecer. La saciedad que tenemos nosotros cuando acabamos de desayunar no permanece con nosotros hasta esta hora aproximadamente. La piel tan estiradita, fresca, no permanece con nosotros toda la vida, ni conservamos el color del cabello. Somos personas carentes, necesitadas, y dice la palabra del Señor que esa necesidad es provista completamente, satisfactoriamente, por medio de Jesucristo. Ahora, hay necesidades que nosotros experimentamos y sentimos que no son reales, que no son urgentes, que no son imprescindibles. Por ejemplo, en estos días yo estoy debatiéndome en la idea si cambiar de teléfono o no. Yo tengo un Samsung, hay quienes me dicen que otras marcas son mejores, y yo digo, ¿es una necesidad realmente cambiar mi teléfono o no? ¿Por qué yo quiero cambiar el teléfono? Y hago toda una reflexión teológica acerca de si cambiar teléfono o no.
Porque yo digo, ¿es necesario o no es necesario? Pero yo también puedo preguntarle, hay algunas cosas que tú dices, yo necesito un carro del año. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno se puede preguntar, ¿realmente es una necesidad tener un carro del año? Cuando nosotros empezamos a pensar en estas dos maneras de percibir las necesidades o carencias, nos damos cuenta a simple vista que hay necesidades que son básicas, imprescindibles, que no podemos evitar, que necesitamos atender diligentemente, porque en ello nos va la vida, en ello nos va el desenvolvimiento efectivo en la vida. Pero hay otras necesidades que nosotros estamos sintiendo, pero simplemente son gustos, preferencias, deseos, anhelos, que podemos lograrlos, disfrutarlos o no, y en ello no nos va la vida, en ello no nos va la salud, no es imprescindible. Hay necesidades también que nosotros experimentamos y que no somos conscientes de ellas, o que las recibimos con una percepción equivocada. Hay un jovencito o una jovencita de 16 o 17 años que dice, yo necesito una pareja. Yo necesito una pareja, 16, 17 años. Yo quiero ya un novio, yo quiero un novio ya, o quiero una novia ya, porque yo me estoy quedando. Soy una solterona de 16 años. Y simplemente, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, lo que quiere es sentirse amada por el sexo opuesto. Porque piensa que cuando tiene una pareja que le ama, que le representa, que le acompaña, puede pararse con orgullo, con satisfacción y decirle a los demás amigos, tengo un novio, tengo alguien que me ama, soy importante para alguien. Pero ella está percibiendo, ella o él, está percibiendo la necesidad como que lo que necesito es un compañero, lo que necesito es una compañera. Pero la necesidad que realmente está experimentando, ¿cuál es? Es sentirse amado, sentirse aceptado, sentirse significativo dentro de un grupo. En estas todas diversas necesidades, podemos nosotros pensar cuál de ellas representaba la situación para Jesús. Porque allí el Evangelio nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Jesús está presentando a sus discípulos la necesidad de un viaje. Yo llevo 2 años casi y medio sin ir a Cuba. Y yo pudiera decir, yo necesito ir a Cuba. Pero realmente yo puedo vivir sin ir a Cuba. O yo puedo ir a Cuba este año, puedo ir el año que viene. Yo digo, yo lo necesito porque me hace bien ver a la familia. Emocionalmente, volver a casa, ver a la familia. Pero puedo vivir sin ir a Cuba. Si promulgaran aquí una ley que es imposible que un cubano residente viajara a Cuba, yo pudiera vivir, aún así me doliera en el alma, pero yo pudiera vivir. Seguir adelante con la ayuda del Señor. Ahora bien, pero Jesús le era necesario ir a Jerusalén. Pero esa necesidad, ese viaje no se podía postergar. No podría cambiar de destino. No podía evitarse. Le era imprescindible para Jesús ir a Jerusalén. En ocasión él necesitaba hacer un viaje hacia Judea, hacia Jerusalén, en otra ocasión. Y dice la palabra del Señor que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía otro atajo, otro camino, otra alternativa que bordeaba toda Samaria, pero para él era necesario ir a Samaria. Ahora encontramos una necesidad más, y es este viaje a Jerusalén. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué le era necesario a Jesús ir a Jerusalén? Ahora, cuando nosotros nos pensamos que el motivo para ir a Jerusalén era que Él padeciera mucho, muriera
y resucitara, nuestro asombro podría crecer y decir, ¿por qué es necesario que Él, sabiendo que lo que le espera es muchos padecimientos, espera la muerte, aún así Él vea esto como una necesidad? Porque cuando nosotros estamos experimentando una necesidad, lo que estamos buscando es una respuesta, una provisión, una solución, una ayuda para salir de un problema, de una crisis, de una dificultad. Sin embargo, a Él le era necesario meterse en problemas. A Él le era necesario ir a la cruz. A Él le es necesario sufrir, padecer mucho siendo inocente. ¿Qué necesidad esta más peculiar, más extraña? ¿Qué es lo que imponía esta necesidad? En primer lugar, mis amados, a Jesús le era necesario ir a Jerusalén porque toda la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Por eso nos dice en Efesios capítulo 2 el pasaje que le decía que tuviese ahí a mano, porque Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Aleluya. La situación de la humanidad era tan grave, tan imposible de solucionarse, que Él necesitaba ir a Jerusalén, padecer y morir. Ahora, la palabra compara la situación grave del hombre como un muerto. ¿Has tenido la oportunidad alguna ocasión estar cerca de una persona que ha fallecido? ¿Sí? Es una experiencia que te marca, como una quemadura, como algo una cicatriz allí, algo que se te queda para siempre. Tú hoy puedes sentir el olor, puedes percibir el ambiente de esa escena, de ese momento en que estuviste cerca de alguien que ha fallecido. Yo tuve esta experiencia con un amigo mío que le acompañé cuando su mamá murió. Y yo recuerdo hasta el día de hoy el momento en que yo, que tenía cierto afecto por ella, le toqué la mano. Yo de pronto quería separarme, porque fue una impresión que me ha marcado. Una persona que ya ha fallecido, por supuesto, no percibe nada de la acción que está a su alrededor. Se le puede hablar, se le puede abrazar, se le puede acompañar y ya no está allí. No está allí. Ha partido. Solo ha quedado la casa, solo ha quedado la morada, pero su alma ha partido. Ahora, la palabra dice que el hombre, por sus pecados, el hombre por sus delitos, está muerto espiritualmente. Tan grave es la situación del hombre pecador a la vista de Dios. ¿Sabes que el mayor problema del hombre no es económico? No es que le suban el salario en el próximo mes. Esa no es su mayor necesidad, esa no es su mayor problemática. El mayor problema de un ser humano no es perder un matrimonio, aunque es tan terrible. No es perder un hijo, aunque eso es lo más doloroso que puede experimentarse en la vida. El mayor problema del hombre que está sin Cristo es que está muerto en delitos y pecados. Su condición espiritual es tal que va en detrimento, en deterioro, y se va alejando cada día más de Dios mientras posterga la decisión de rendirse a los pies de Jesucristo. El corazón se endurece como una roca y se hace insensible a los tratos de la gracia de Dios.
día tras día. Y la muerte espiritual, aunque podemos describirla de muchas maneras, es la ausencia de Dios en el alma. Usted se imagina un cielo sin sol y sin estrellas. Usted se imagina un mar seco como el desierto. Usted se imagina un árbol, un manzano sin hojas y sin frutos. Peor aún es el panorama del corazón donde no está Dios. Donde lo imprescindible, donde lo que lo debe caracterizar, donde aquello que le da significado, identidad, está ausente y solo queda un vacío, muerte espiritual. No quiere decir esto que no haya bondad en el corazón humano. No quiere decir esto que no haya iniciativas a favor de la humanidad que puedan protagonizarse por un sector que no sea cristiano. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en el hombre aún. Y aunque ha sido quebrada, aún ha sido marchitada, aún el ser humano puede decir, hemos sido creados a imagen de Dios. Y hay algo de gracia, hay algo de bondad, de amor que puede nacer en el corazón aún de aquellos que no son creyentes. Por eso el mayor problema de la humanidad no es ni tan siquiera moral, sino espiritual. Porque hay personas que pueden ser moralmente correctas. Es más, estoy convencido que hay muchas personas que moralmente tienen un estándar de vida y una norma ética más alta que la mía. Y no creen en Dios. Y hay personas que nosotros decimos, fulanito es tan bueno, lo único que le falta es ser, porque reconocemos que hay virtud en esa persona. Pero la mayor virtud, aunque haya personas muy virtuosas, aunque haya personas muy generosas, aunque haya personas llenos de características que roban en nosotros elogio, si está ausente Dios en esa alma, está lamentablemente y tristemente muerto. Porque esa decisión deliberada de rechazar a Dios, de no tener en cuenta a Dios, es el mayor de los pecados. No es fumar, no es tomar deliberadamente, no es otro que rechazar a Dios. Es el mayor de los pecados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en un mundo que es prestado, que tiene un dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos en un mundo que es prestado. No somos dueños de esta tierra, no somos dueños de la vida, no somos dueños de nada, somos simplemente mayordomo. El rey, el soberano es Jehová de los ejércitos. Y él reina sobre la tierra y en lo alto está su trono. Y dice Eclesiastés, sobre un alto hay otro más alto. Y sobre ese alto hay un alto, otro más alto todavía. Por muy elevado que esté la posición de cualquier hombre en la tierra, sobre ese alto hay uno que es el Altísimo. Ese es rey sobre todos. Y él es quien ha puesto leyes en la tierra. Y sus leyes son justas, todas ellas. Sus caminos son limpios. Y él gobierna con justicia. Yo llevo aquí 2 años y medio. ¿Usted se imagina que acá yo empiece a querer vivir según las leyes de mi país? Enseguida tú me dirías, este es un país con leyes. ¿No es la frase que escuchamos? Este es un país que hay leyes. Esto no es Cuba. Aquí hay leyes. Y aquí para dar cualquier paso necesitas saber las leyes. Usted se imagina que yo regrese de aquí al condominio de mi casa y yo diga, bueno, a partir de ahora en este condominio yo pongo las reglas. Aquí nadie de los que viven en este condominio pagan taxes. A partir de ahora nadie al final de mes paga renta. Todas las casas son de ustedes. ¿Cuántos quieren vivir para allá?
Yo me imagino que ninguno. Exacto. Yo me imagino que ninguno, porque hay leyes. Yo pudiera decir y creerme la locura que soy el rey de mi condominio y que puedo vivir de espalda a las leyes establecidas previamente, pero allí yo estoy prestado. Es más, yo estoy rentado. Arriba de que estoy tengo que pagar. Amados hermanos míos, el hombre puede decir: esta tierra es mía, mi vida es mía, pero eso lo dice en su locura y en su necedad, porque sobre esta tierra está el Jehová de los ejércitos y Él es el soberano de todos los hombres. Y Él puede vivir de espalda a ese soberano, y Él puede ignorarlo y puede borrar su nombre de la historia, puede hasta reescribir la historia si quiere, pero Dios sigue presente y para con Él tenemos un deber. Un deber. Los muchachos en casa pueden decir: aquí yo hago lo que yo quiera. ¿Sabes qué, muchacho? Adolescente, joven, jovencita, no lo puedes hacer. Porque en casa hay una autoridad que se ejercita a través del amor, pero sigue siendo autoridad. Porque Dios ha dado delegado autoridad a papá y mamá a gobernar y disciplinar en casa. Y tú puedes ignorar las reglas. El adolescente puede ignorar las reglas, en vez de llegar a una hora, llegar a otra. Engañarse a sí mismo y decirle a los amigos: ¿sabes qué? Mi mamá y mi papá me dejan hacer tal cosa. Cuando en realidad, ¿sabes qué? Que no te dejan. Y tú las haces y las deshaces, pero cuando regrese a casa, mamá y papá te están esperando. Tú puedes demorarte, tú puedes dar vueltas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando regreses a casa, mamá y papá te están esperando. Y lo menos que te espera es una conversación. Y allí tú vas a tener que dar cuentas, porque tú tienes un deber para con esas personas, porque son papá y son mamá, y tú tienes que rendir cuenta a ellos. Y el hombre, dice la palabra del Señor, cada uno se apartó por su camino. Cada uno tomó su camino. Cada uno tomó su decisión. Pero al final, para con Dios tenemos un deber, una responsabilidad, y necesitamos rendir cuentas. Y lo que sucede es que cuando nosotros no queremos rendir cuenta a Dios y permanecer en esa condición de anarquía donde nosotros somos el rey de nuestras propias vidas, nosotros estamos muertos en pecados, muertos en delitos. Por eso Jesús dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque no hay esperanza para el hombre. No hay esperanza. Un muerto no se puede resucitar. Un muerto no se puede ayudar a sí mismo. Un muerto no se puede sanar. Un muerto no se puede reformar. Un muerto no se puede revestir. Un muerto, lo que le espera al muerto es el deterioro, la pudrición y la extinción en este mundo. De igual manera, el hombre que está en pecado no puede hacer nada por sí mismo. Necesita un Salvador. Un Salvador necesita el hombre. Usted se imagina que yo quiera levantarme al siguiente escalón subiéndome por los cordones, que yo tome los cordones de mis zapatos y decir: vamos a subir, vamos, y que quiera levantarme por los cordones. De ninguna manera. Usted se imagina que usted va caminando en una selva y de pronto cae en un pantano, en unas arenas movedizas. Cuando usted cae en esas arenas movedizas, usted puede hacer toda la gestión que quiera, puede moverse todo lo que quiera, puede hacer toda la acción que quiera, pero lo que más vas a conseguir es hundirte más. Necesita una mano ajena, necesita alguien que te estire una ayuda, te extienda una ayuda y te salve de tu perdición. Porque tu suerte es segura sin un Salvador, y es la muerte. Mis amados, Jesús necesitaba ir a Jerusalén, y la necesidad era tan apremiante, inevitable, que aun cuando Jesús oraba y decía: Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de salvar al hombre, si hay alguna manera en que yo pueda ayudar con esta redención sin que en ello me vaya la vida, Padre, si yo pudiera hacer esto de otra manera, por favor, pasa de mí esta copa. Y el silencio del cielo fue tal que Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Mis amados, Jesús tuvo la necesidad de ir a Jerusalén a morir y luego resucitar, porque la gravedad del pecado lo requería. No había ángel, no había ser humano, ni presidente, ni gobernador, ni ejército. No había persona justa ni juez de la tierra que podría resolver la situación individual del ser humano y colectiva de la sociedad. No había médico, juez, ni político, ninguna ciencia hasta el momento podría resolver el problema espiritual del hombre, de traer el cielo, el reino de Dios a un corazón muerto, de piedra, seco. No había manera. Y solo Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, podía lograrlo. Era necesario, mis amados, en segundo lugar, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, elegido como Salvador del hombre. Por la gravedad del pecado, se necesitaba que un Salvador, ese Salvador, fuera Dios con nosotros. Era necesario, no había otra persona, le era necesario a Él ir allí. Él necesitaba nacer siendo santo. Por eso es Dios con nosotros. Y aquel verbo que habitaba en intimidad desde la eternidad, en el seno del Padre, en íntima comunión con el Padre, ese verbo se hizo hombre. Se hizo hombre para que, revestido de un cuerpo de bebé, la divinidad viniese a este mundo. Supongamos lo siguiente, supongámoslo, hermano, supongamos, ni lo piensen que va a ser real, pero supongamos que yo, ya siendo ciudadano de los Estados Unidos, un día yo me levante y le diga a mi esposa: Mima, ¿tú sabes qué? Yo regreso a Cuba. Yo regreso a Cuba. Pero no regreso de visita. Yo me voy definitivo. ¿Qué usted creen que me dice mi esposa? Que te vaya bien. Y yo llego ahí al aeropuerto de Santa Clara. Voy a volar directo a Santa Clara. Cuando llegue allí a Santa Clara, yo le digo a las autoridades de migración: ¿sabes qué? Yo renuncio a mi ciudadanía americana. Yo decido no hablar más inglés en toda mi vida. Yo no traigo ni carnet de identidad, ni pasaporte. Yo no traigo ni un dólar en el bolsillo. Yo dejo todo lo que pertenecía a esa vida. Yo la dejo atrás, todos mis privilegios, toda mi oportunidad, mi carro, mi cuenta, mi crédito, todo lo dejé allá. Yo vengo acá solito. Yo quiero vivir entre ustedes. Yo vengo a ayudar a este país. Si eso usted se lo puede imaginar, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Estoy teniendo una pesadilla. Mis amados, miren, el Rey de los cielos, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios
como una cosa a la cual aferrarse, sino que decidió despojarse a sí mismo, porque nadie podía despojarlo de su autoridad, de su poder, de su gloria, de todos sus atributos de majestad. Nadie podía despojar al Hijo de Dios. Él tenía que despojarse a sí mismo voluntariamente de todos esos privilegios, de toda esa gloria, y venir a Palestina, hermano, a Palestina, a nacer como un bebé y no tener dónde nacer, y terminar en el pesebre de un establo. ¿Cómo tú llamas a eso, hermano? ¿Cómo tú llamas a eso? Qué humildad, qué amor, qué locura, qué locura. Loco de amor, hermano, apasionado de amor por ti y por mí. No la ciudadanía de los Estados Unidos, que es cosa terrenal, la ciudadanía del cielo. No ser el presidente de los Estados Unidos, sino el rey del universo. No tener autoridad para hacer decretos y firmar tratados, sino aquel que por su palabra amanece y atardece. Aquel que pone con su palabra límite al mar, que saca a las estrellas de los cielos a pasear, que sustenta con su palabra todo animal grande y pequeño. El Rey de Gloria lo dejó todo para decir: estoy aquí para amarte, estoy aquí para servirte, estoy aquí para restaurarte, y estoy aquí para llevarte al Padre, para regresarte a casa una vez más. Aleluya, gloria a Dios. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo redime, solo Jesucristo imparte vida al muerto en pecados y en delitos. No hay una persona lo suficientemente perdida que no tenga esperanza por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Por eso Efesios capítulo 2 dice: pero Dios, aleluya, Efesios 2 verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida, ¿puedes decirlo? Nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales, para en las edades venideras mostrar las riquezas de la gloria de su gracia para todos aquellos que estamos en Cristo, aleluya. Mira, mis amados, si la gracia de Dios es tan grande, tan sobreabundante, tan abrumadora, que del muerto hace surgir una nueva persona. Aliento de vida sopla sobre los muertos, y cuando recobra vida no lo deja allí desprovisto, sino que lo eleva a donde nunca ha estado, y es a las alturas de los cielos, y lo sienta al lado del Padre, del Rey, al lado, hermano, del Rey, que hasta ese mismo momento había negado, ignorado, rechazado, y lo sienta allí con los mismos privilegios de un hijo. Lo hace heredero de todas las cosas. Y le dice: aquí tú tienes una casa, aquí tú tienes provisión, aquí tú tienes autoridad, aquí tú tienes dignidad, aquí tú tienes intimidad, una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, ahora tú eres hijo del Rey, ahora tú eres hijo de Dios. Mira con cuánto amor Dios te ha amado. Aleluya.
Ahora, ¿saben qué? La única manera que un muerto tiene vida y eterna, la única manera en que un culpable de delitos, de pecado, puede disfrutar de los privilegios del reino de los cielos, es que alguien tome su condena. Porque Dios no puede permanecer siendo justo y no castigar al culpable. Por mucho amor que tenga Dios, por mucha gracia que tenga Dios, Dios no se puede hacer ciego al pecado. Porque entonces no es justo que, hermano, no es justo que un pecador tenga vida eterna. Eso no es justo. No es justo que alguien que desapruebe tenga mejor nota que tú en la escuela. Eso no es justo. Por mucha gracia, por mucho amor que tenga el maestro, no es justo. Y no es justo que tú y yo estemos en el cielo. ¿Lo es? No lo es. Necesitamos hacer una transacción allí legal. Necesitamos pasar por un juicio. Necesitamos que se cumpla la ley. Y la única manera de que la ley se cumpliera es que Jesucristo le fuera necesario ir a Jerusalén, morir y resucitar al tercer día, para que el inocente cargara la culpa, para que el santo fuera condenado con el impío, para que la ira de Dios que reposaba sobre nosotros por no creer en Él, por no respetar sus leyes, para que esa ira, esa furia de Dios, de la justa ira de Dios, recayera sobre Jesucristo siendo inocente. Es la única manera en que se preserva la justicia y el amor de Dios en equilibrio. Para que el pecador fuera mudado, trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, es necesario que la ley de Dios se cumpliera, fuera satisfecha. Y esa ley se cumplió sobre la cabeza de Jesucristo. Él, quien recibía la complacencia del Padre, sobre quien estaba la bendición del Padre, asumió la cruz, abrazó la cruz. Cuando el Evangelio de Juan va a relatar el momento de la crucifixión de Cristo, dice: y Él, tomando su cruz. Para mí tiene tanto significado esa frase. Y Él, tomando su cruz. Un día, siendo yo un adolescente, estando en un viaje compartiendo con otra iglesia, en la noche, yo leo ese versículo y hubo una luz en mis ojos tal que yo me pregunté: su cruz no era su cruz, era mi cruz. Y una convicción de pecado en mi corazón muy profunda, diciendo: Él tomó mi cruz. Se equivocó Juan. Él tomó mi cruz. Y después el Señor siguió tratando conmigo y me dijo: no se equivocó. Ahí dice: Él tomó su cruz. Y en ese diálogo que uno tiene misterioso con el Espíritu Santo, que no hay palabra, pero sí hay diálogo, el Señor tocó mi corazón y me dijo: era tu cruz, pero Él la hizo suya. Y en ese momento sí era su cruz. Porque Él se apropió de esa cruz, se aferró a esa cruz por amor a nosotros. Y si el amor de Dios no lo hubiera aferrado a esa cruz, ni clavos, ni soldados, ni el infierno, ni Satanás lo hubiera retenido allí en lo alto. Solo el amor de Dios y el amor por su gloria y el amor por la humanidad y rescatar a la humanidad permaneció allí Cristo en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz recibió el desprecio más profundo, la ira más profunda del Padre. El Padre le abandonó. El Padre le rechazó. El Padre se indignó con el pecado que Él estaba cargando.
Y dice Corintios: hermano, mira cómo Dios te ha amado, el justo por el injusto. Y Cristo fue hecho pecado. No es que cargó solo el pecado, sino que Él fue hecho pecado por amor a nosotros. Cuando el Padre ve al Hijo, no reconoce al Hijo. No lo reconoce. Y no lo reconoce no por los golpes, por el maltrato, ni por la sangre en el rostro. No lo reconoce porque ahí no hay nada santo. Por nosotros Él se hizo pecado. Mis amados, si algo aborrece a Cristo, es el pecado. Y Él lo asumió por nosotros. Él sabe lo que representa el pecado a los ojos del Padre. Y yo creo que allí cuando Jesús en Getsemaní estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. No era por temor a esclavos, ni a coronas de espinas, ni a soldados, que hasta ese momento Él se burlaba de ellos con todo su poder y sabiduría, sino porque Él sabía que allí no podía escaparse de la ira del Padre, a quien Él ama tanto, a quien Él ama tanto, y por por esa gloria Él vino a este mundo. En ese momento Cristo estaba completamente solo. Como mismo está suspendido Cristo en la cruz, entre el cielo y la tierra, quedó solo y desnudo, avergonzado por mi pecado. Como mismo en la tierra Él no encontraba un aliado, no lo encontró en el cielo, porque Él estaba cargando la maldición de todos nosotros, por amor a nosotros. Cargó con la justa ira de Dios. Nosotros yo trivializo a veces el pecado, pero para Dios el pecado es algo tan serio, que llevó a su Hijo a la cruz para que su justicia fuera satisfecha. Así de serio es el problema del pecado y de la muerte del hombre espiritual. Le era necesario a Jesús ir a Jerusalén, porque solo Él podía salvar al ser humano. Aleluya. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado. Y por último, que solo voy a mencionar, le era necesario ir a Jerusalén porque se necesitaba cumplir la profecía. ¿De mano de quién Él iba a sufrir? ¿De mano de quién? De los hombres. ¿Pero de quiénes? ¿Quiénes dice el versículo 21? De los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. ¿Y quiénes son ellos? De los principales, de los líderes. Él no podía padecer fuera de Jerusalén. Él no podía padecer de otra persona. Él necesitaba padecer por la ejecución errónea de estas personas que representaba en su élite un pueblo que en su general rechazaba a Dios. Para que se cumpliera la profecía que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Los que estaban dedicados y llamados por Dios a edificar un pueblo santo para Dios, donde la morada de Dios se manifestara en toda su plenitud, esos mismos rechazaron la piedra más importante de la construcción, el fundamento mismo, Jesucristo. Y para que se cumpliera la palabra de Dios,
es necesario que él fuera a Jerusalén. Así es de fiel Dios a su palabra. Y Él es fiel para con la palabra que Él te ha dado. Y este es el evangelio, que Él te ha dado su palabra. Y es imposible que Él quebrante esa palabra. Y la palabra es esta: que aún si tú permaneces muerto en delitos, en pecados y en desobediencia a su ley, y tú creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Él da su palabra, que tus pecados te son perdonados, que tú eres adoptado como hijo de Dios y que Él te da vida eterna en su nombre. Esa palabra la ha dado Dios, y esta es la palabra de la predicación que por todo el mundo se anuncia y que por medio de ella llega salvación al hombre. Y dice Corintio, y esta palabra de la cruz, este mensaje de la cruz, esta palabra que ha dado Dios, ese testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo, cuando es abrazado con fe, uno recibe aliento de vida. El profeta le dijo, Dios le dijo al profeta, esos muertos vivirán. Cuando le vio aquel valle de huesos secos, le dijo al profeta, esos muertos vivirán. ¿Y qué le dijo el profeta? Eso solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Y qué le dijo Dios? Profetiza. Y después que profetizó, sobre esos huesos vino carne, y sobre esa carne vino piel, y se pusieron en pie y fueron un ejército. Un ejército. El último versículo de ese pasaje de Efesios capítulo 2, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Sobre los muertos individuales ha soplado el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Amén. Todo aquel que la recibe con fe es creado, recreado por la gracia de Dios, y se pone en pie en la vida y recibe una agenda del cielo. Buenas obras que para tu sorpresa ya estaban preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Y ahora por su gracia vivimos como un ejército en pie en esta nación de resucitados para buenas obras y la gloria del Padre en los cielos. Aleluya. Que el Señor le bendiga ricamente.